¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos y darles la bienvenida a otra sesión del taller de Derecho Internacional organizado por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este 2021. Soy Pablo Monroy, diplomático de carrera, miembro del Servicio Exterior Mexicano y actualmente consultor jurídico adjunto en la Consultoría Jurídica de la Cancillería. Bien, pues esta sesión está dedicada a que conversemos sobre las contribuciones de la Corte Internacional de Justicia al derecho diplomático y derecho consular. Entonces, para adelantarles un poco la dinámica de cómo revisaremos y profundizaremos sobre estas contribuciones, daré primero una breve introducción sobre qué entendemos por derecho diplomático y consular y posteriormente hablaré sobre algunos casos que ha estudiado y resuelto la Corte Internacional de Justicia, que como ustedes saben es uno de los órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces revisaremos 4 casos en específico. Si bien existen otros dentro de la jurisprudencia de la Corte, pero hablaremos de 4 que me parece que ilustran algunas cuestiones muy relevantes sobre derecho diplomático y consular. Y lo que haré al hablar de cada uno de estos casos será primero darles un panorama sobre los hechos bajo disputa, sobre las principales alegaciones o argumentos de las partes y finalmente los puntos principales de las decisiones de la Corte. Decisiones tanto interlocutorias, es decir, decisiones sobre algún incidente dentro del caso, como ya los fallos definitivos mediante los cuales la Corte resuelve estos asuntos. Así que, sin más, empezamos con una breve introducción sobre derecho diplomático y consular. Bueno, ¿qué entendemos por derecho diplomático y consular? Es el conjunto de normas, de principios contenidos en todas las fuentes de derecho internacional, que como sabemos son los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, y como última fuente las decisiones de tribunales internacionales y también las opiniones o estudios de expertos en derecho internacional. Bien, pues este conjunto de reglas y principios regulan la actividad diplomática y la actividad consular de los estados. Pero ¿qué actividades? ¿No? Podemos hablar desde el mero establecimiento de relaciones diplomáticas, ¿no? entre los estados, cómo se instalan misiones permanentes de un estado en otro, ¿no? Los cuales llamamos embajadas, o bien también oficinas consulares de un estado en otro, pero sobre todo el derecho diplomático y consular se concentra en regular ya una vez que se establecen relaciones diplomáticas y consulares entre los estados, el derecho se concentra en lo que, ¿no? En las actividades que pueden desarrollar estas representaciones y los funcionarios que laboran en ellas, y principalmente, ¿no? Dentro de estas actividades, digamos, cuáles son los privilegios y las inmunidades de los que gozan tanto las representaciones, ¿no? como extensiones del Estado, tanto las representaciones como los funcionarios diplomáticos o consulares, agentes diplomáticos o funcionarios consulares en esas representaciones. Y un punto importante al hablar de privilegios e inmunidades es recordar, y esto es precisamente uno de los principios, también una regla
en cuanto al derecho de los privilegios e inmunidades, es que estos privilegios e inmunidades se conceden a personas y a oficinas, ya lo veremos ahora, de modo que puedan desarrollar sus actividades, de modo que puedan llevar a cabo sus funciones, ¿no? Sin interferencia alguna y de la manera más eficaz posible. No se conceden a las personas, digamos, de forma personal, de modo que estén protegidas o de modo que puedan gozar de impunidad en el estado receptor, en el estado que recibe las representaciones a los funcionarios. Y vamos precisamente en uno de los casos que veremos, vamos a ahondar sobre este punto. Bien, pues a eso nos referimos por derecho diplomático y consular. Como les digo, regula distintos aspectos de las relaciones diplomáticas y consulares entre países. Pues bien, vamos a empezar entonces con el primero de los casos y ya lo decía al inicio, hay muchos casos que ha resuelto la Corte Internacional de Justicia en el que están involucrados reglas, principios de derecho diplomático y consular, pero vamos a ver cuatro de ellos. Y el primero es el caso relativo al personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán. Bien, ¿cuáles son los hechos? Bueno, este es un caso en el cual Estados Unidos funge como demandante, ¿no? E Irán como demandado. Estados Unidos demandó a Irán por lo que ocurrió en 1979, en la famosa, así conocida, crisis de los rehenes en Teherán. Bien, pues en 1979, para tratar de resumir los hechos constitutivos de este caso, en 1979 hay un cambio de régimen por vía de una revolución no necesariamente pacífica en Irán. Finalmente es depuesto el gobernante de Irán en ese momento, el Shah, y se instaura el régimen de los ayatollah, ¿no? Con el primero de ellos, el ayatollah Khomeini. Bueno, pues en este contexto de turbulencia, de cambio de régimen político en el país persa, en un noviembre de 1979, para ser exactos, y después de muchas manifestaciones que habían ocurrido, finalmente en noviembre de 1979 se convoca a una manifestación en los locales o frente a los locales de la Embajada de Estados Unidos en Irán, ¿no? La capital entera. Y llegado a cierto punto, a esta manifestación asisten miles de personas y llegado a cierto punto, por llamarlo así, la turba irrumpe en los locales de la embajada, el territorio de la embajada. Rompen rejas, se cruzan, entran y toman literalmente los locales de la embajada, y aquellos funcionarios que todavía se encontraban ahí, ya fuese diplomáticos o funcionarios diplomáticos o consulares, los toman como rehenes. Evidentemente, pues las personas que ingresan empiezan a pues revisar toda la documentación, ¿no? A tratar de conservar la documentación que se conservaba en la embajada. Hacen una serie de destrozos y bueno, la toma de la embajada se prolonga durante varios meses, así como la captura de rehenes.
Finalmente, en 1979, Estados Unidos presenta esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Irán, alegando principalmente, ¿no?, como sucede en todos los casos que se ventilan ante la Corte, violaciones al derecho internacional, ¿no? En este caso, violaciones cometidas por Irán. Bien, ¿cuáles violaciones, ¿no?, en específico? De manera resumida, lo que alega Estados Unidos es que si bien se trata, ¿no?, se trataba de particulares, es decir, no había en ese momento intervención de autoridades del Estado iraní, sino civiles que se manifestaban frente a la embajada y finalmente irrumpen y toman la embajada y toman los rehenes. Al no proteger, al no impedir las autoridades iraníes esta irrupción y toma de los locales diplomáticos, Irán había incurrido en una violación a pues este deber de protección de los locales diplomáticos de otros países en su territorio. Y posteriormente, al haber, digamos, convalidado estos actos, es decir, el gobierno de Irán, el Estado iraní, al haber convalidado estos actos y permitir que pues siguieran detenidas estas personas, había incurrido también en otras violaciones, principalmente a la inviolabilidad de la sede diplomática, a la inviolabilidad de sus bienes, a la inviolabilidad de sus archivos y correspondencia, evidentemente a la inviolabilidad de que gozan los agentes diplomáticos en el país en el que están acreditados, agentes diplomáticos o agentes consulares. Irán decide no participar, no presentarse ante la Corte Internacional de Justicia. En este caso, envía un par de comunicaciones, digamos, exponiendo su posición, pero no participa activamente de los procedimientos ante la Corte, con lo cual, pues, la Corte prosigue el estudio como lo prevé su estatuto, prosigue el estudio. Y finalmente, estoy haciéndolo todo muy rápido, pero bueno, para avanzar y poder ver los demás casos, finalmente emite una decisión. Bueno, había ya en el momento en el que Estados Unidos presenta la demanda, también presenta una solicitud de medidas provisionales, ¿no? Le solicita a la Corte, es una de las facultades que tiene la Corte, ¿no?, y los estados así la pueden solicitar. Le pide a la Corte que emita medidas provisionales para, concreto, que ordene a Irán a cesar todos estos actos violatorios del derecho internacional, de modo que el fondo de la litis esté protegido, ¿no? O sea, que no se sigan perpetuando estas violaciones, perpetuando estas violaciones al derecho internacional, de modo que se pueda estudiar el fondo del asunto, estando a salvo los derechos del Estado afectado, en este caso de Estados Unidos. Entonces, bueno, la Corte concede esta solicitud, emite una orden de medidas provisionales, y vamos a hablar un poquito de ella más adelante. Emite una orden de medidas provisionales, en efecto, exigiéndole a Irán que cese todos los actos que son violatorios de derecho internacional, de modo que se pueda entrar al fondo del asunto con esos derechos a salvo. Y finalmente, en 1980, la Corte emite su fallo definitivo. Bien, este es un caso relativamente sencillo, ¿no? Sencillo, entre otras razones, porque Irán no comparece, digamos que no contraargumenta nada a las pretensiones de Estados Unidos, no pone resistencia, como dije, únicamente envía un par de comunicaciones muy al inicio de los procedimientos, pero no está ahí para disputar
ninguno de los argumentos de Estados Unidos. Entonces es un caso relativamente sencillo por ese lado, o por esa razón, pero también porque los privilegios e inmunidades de las embajadas, de los locales diplomáticos y de las personas que trabajan en estos locales, es decir, de los enviados diplomáticos y consulares de los países, está regulado de manera exhaustiva, amplia, si bien hay lagunas, y aquí es donde esas lagunas son las que son más interesantes, pero está bien regulado sobre todo en dos tratados internacionales muy cercanos sus fechas de adopción uno del otro, ¿no? Y tratados que además son prácticamente universales, es decir, su membresía, los estados parte, los estados que los han ratificado y que los aceptan como compromisos vinculantes, son una gran mayoría de los estados existentes en su momento y en este momento, ¿no? Son tratados prácticamente universales. Y estos dos tratados, uno de ellos es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el otro, que es de 1961, adoptado, digamos, en una conferencia diplomática organizada en el seno de las Naciones Unidas, y en 1963 se adopta el segundo tratado, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Entonces, dos tratados fundamentales, tanto para esta sesión del taller como para, en general, el derecho diplomático y consular y, por supuesto, el derecho de las inmunidades diplomáticas y consulares. Bien, pues estos dos tratados lo que hicieron, ¿no?, de poco pasada la mitad del siglo XX, fue codificar reglas de derecho internacional consuetudinario, es decir, de costumbre internacional que ya había adquirido grado de obligación vinculante entre los estados, ¿no? Y reglas que muchas veces ya se contenían en tratados bilaterales, ¿no?, pero no así en un tratado multilateral de ese alcance en cuanto a su membresía. Entonces estamos hablando de que, volviendo al tema de las fuentes del derecho internacional, tenemos dos tratados que regulan, como ya lo dije, todo lo relacionado con el establecimiento y despliegue de relaciones diplomáticas y consulares entre estados, y en particular con el régimen de privilegios y inmunidades de que gozan tanto las representaciones como los funcionarios diplomáticos y consulares, ¿no? Tratados, es decir, fuente primaria de derecho internacional que, como también mencioné, regulan derecho internacional consuetudinario, otra fuente primaria de derecho internacional. Entonces, para no hacer el cuento más largo, en sus decisiones, y la primera de ellas la tenemos en su orden de concesión de medidas provisionales a favor de Estados Unidos. La Corte, ¿no?, nos da o despliega una de las primeras contribuciones, digamos, por vía de la jurisprudencia, por vía por vía judicial a este derecho, a este cuerpo de normas. Entonces, hay un par de párrafos muy relevantes en esta decisión sobre las medidas provisionales. No es la decisión sobre el fondo, ahorita vamos a ella, que se las compartiré. Dice la Corte: no hay prerequisito más fundamental para la conducción de relaciones entre estados que el de la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y de las embajadas, de manera que, a lo largo de la historia, naciones de todos los credos y culturas han observado sus obligaciones recíprocas para ese efecto. Entonces, aquí la Corte, como ya lo decía, retoma
una regla sagrada del derecho consuetudinario y posteriormente codificado, consagrada en un tratado. Es decir, la inviolabilidad de las representaciones, ya sea embajadas o consulados, y de los funcionarios que envía un estado a otro para desarrollar funciones de ese carácter, ¿no? Y por inviolabilidad tenemos que entender eso, que tanto los locales como todo lo que está contenido dentro de estos locales diplomáticos y consulares como los funcionarios no pueden ser sujetos a ninguna medida coercitiva, ¿no? a una intromisión indebida por parte tanto de las autoridades del Estado que recibe como de cualquier persona dentro de ese territorio. Entonces, la inviolabilidad, y esto también es importante, ya lo veremos en la decisión sobre el fondo, la inviolabilidad deriva en dos obligaciones. En una obligación positiva, digamos, a cargo del Estado receptor, es decir, en este caso de Irán, una obligación positiva que es proteger esta inviolabilidad, ¿no? Proteger a las embajadas, a los consulados de otros países de cualquier medida coercitiva, de cualquier intromisión o interferencia indebida. ¿Y por qué? Es una obligación fundamental, ya lo decía al inicio, porque permite que esa embajada, ¿no? o permite que los agentes diplomáticos y consulares lleven a cabo su labor de manera eficaz, ¿no? Puedan cumplir con la labor para la cual fueron enviados al otro país. Entonces tenemos una obligación positiva a cargo del Estado, es decir, proteger, pero también tenemos una obligación negativa a cargo del Estado, es decir, no interferir, que las autoridades no sean las que interfieran con esa inviolabilidad de que goza la embajada o sus agentes o el consulado y sus funcionarios consulares. Bien, sigue en otro párrafo relevante de esta decisión sobre medidas provisionales. La Corte nos dice, si bien ningún Estado tiene la obligación de mantener relaciones diplomáticas o consulares con otro, claramente eso es una potestad de cada Estado. Si México quiere tener relaciones diplomáticas con cualquier país, es una potestad de México y será también una potestad del país con el que se quiera entablar, decidir si se entablan esas relaciones, ¿no? Pero entonces dice la Corte, si bien ningún Estado tiene la obligación de mantener relaciones diplomáticas o consulares con otro, no puede dejar de reconocer las obligaciones imperativas inherentes a dichas relaciones, ahora codificadas en las convenciones de Viena de 1961 y 1963. Entonces está claro, ¿no? O sea, que la base del derecho diplomático y del derecho consular es el consentimiento de ambos estados por entablar relaciones diplomáticas o consulares, pero una vez que ambos estados voluntariamente, ¿no? y libres de cualquier coerción deciden entablar relaciones diplomáticas y consulares, se sujetan voluntariamente a una serie de reglas, de principios que no pueden desconocer, ¿no? Entonces no puede ser que, bueno, entablamos relaciones diplomáticas, yo, México, instalo una embajada en país X, tú, país X, instalas una embajada en México, y de buenas a primeras, digamos, en el primer conflicto, desconozco las reglas que operan y ¿no? Interfiero con tu embajada. Detengo a tus funcionarios diplomáticos o confisco tus archivos y tu correspondencia. No es posible. Una vez que se entablan las relaciones diplomáticas, están las misiones y los agentes están protegidos en todo momento. Entonces es un punto muy importante porque si bien parece lógico, bueno, la Corte lo dice con toda claridad y además
señala, esto es una regla, esto es un principio de larga data, ¿no? Que, digamos, desde el inicio de casi de la nación-estado impera, aunque en realidad viene mucho antes. Muy bien, bueno, pues entonces ya llegamos finalmente al fallo definitivo de la Corte, y la Corte, a la luz de todos los hechos, ¿no? Relatados por Estados Unidos, pues resuelve, por supuesto, que en efecto Irán es responsable internacionalmente por la violación a diversas obligaciones de derecho internacional, sobre todo obligaciones contenidas en estos dos tratados de los que ya hablamos: Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Pero en específico, ¿a qué obligaciones o a qué reglas, qué normas violó Irán? Bueno, pues la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Todo local diplomático o consular goza de esta inviolabilidad. No puede un Estado interferir con ella, no puede ingresar sin la autorización del jefe de la misión, y tiene que proteger que otras personas, que civiles, no ingresen de manera indebida. Violó también Irán la obligación de preservar la inviolabilidad de los archivos consulares. También todos los archivos gozan de esta inviolabilidad. Viola también Irán, o violó la regla por la cual tiene que concederle todas las facilidades a la embajada, a cualquier embajada, pero en este caso Estados Unidos, para desempeñar sus funciones. Viola también la libertad de circulación y de tránsito que deben tener todos los agentes diplomáticos y funcionarios consulares, ¿no? En el país receptor. Viola la libertad de comunicación que tiene la embajada, tanto con actores dentro del estado receptor, dentro del estado en el que se encuentre, como con el estado acreditante, es decir, con el estado que envía a la embajada. Evidentemente también fue violada por Irán mediante la de los locales, y, como ya decíamos, viola, valga la redundancia, la inviolabilidad de la persona del agente diplomático y del funcionario consular, ¿no? Todas estas reglas las encontramos, estamos hablando de los artículos 22, 24, 25, 27, 26 y 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que tienen, digamos, artículos. Bueno, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares también prevé disposiciones específicas para el caso de oficinas consulares y de funcionarios consulares. Entonces, insisto, un caso muy sencillo, pero este fallo definitivo de la Corte va revisando todas y cada una de las violaciones a estas reglas, ¿no? Deja claras estas reglas, abunda más sobre estas reglas, así que es un buen caso para iniciarse en el derecho de las inmunidades de los agentes diplomáticos o bueno, de las misiones y agentes diplomáticos y consulares, ¿no? Y también deja muy claro, ¿no?, este doble carácter de obligación positiva y obligación negativa del que hablaba, ¿no? O sea, Irán tenía que proteger a la embajada, no lo hizo, permitió que la turba ingresara en los locales, y además también activamente, ¿no?, participó de esa transgresión a la inviolabilidad de los locales. De hecho, en su fallo definitivo hay también un párrafo muy relevante en el que la Corte nos dice: Irán se encontraba bajo una de las obligaciones más categóricas como Estado receptor,
¿no? de misiones y de agentes diplomáticos o consulares, que es tomar todas las medidas necesarias para asegurar la protección de la embajada y el consulado de Estados Unidos, de su personal, de sus archivos, de sus medios de comunicación, de su libertad de movimiento, ¿no? El gobierno de Irán falló, por donde se le vea, en esta obligación, en adoptar esas medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento y la inviolabilidad de los locales. Bien, pues esto de manera muy resumida, se nos quedan ahí algunas cuestiones en el tintero, pero este es el caso concerniente al personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán, que como digo es un buen caso para comprender, digamos, de manera general, tener un panorama amplio del derecho de los privilegios y las inmunidades diplomáticas y las obligaciones que tienen los estados respecto de los demás cuando establecen relaciones de este tipo. Bien, bueno, el segundo caso que vamos a ver se titula Orden de aprehensión del 11 de abril del 2000 y es un caso que involucra a la República Democrática del Congo como demandante y a Bélgica como demandante. Es decir, la República Democrática del Congo demanda a Bélgica ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Y cuáles son los hechos? Bueno, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, Bélgica inicia investigaciones en contra del entonces canciller, ¿no? Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo, por su probable involucramiento en hechos constitutivos de crímenes, de los crímenes más graves, bajo el derecho internacional, en particular de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ¿no? En este conflicto armado de carácter no internacional que ocurrió en ese país. Como saben, dos grandes etnias enfrentadas, los Tutsis y los Hutus, y bueno, pues ese enfrentamiento derivó en unas masacres terribles. Bueno, pues Bélgica tiene suficientes elementos para creer que el entonces canciller, ¿no? Estamos hablando del año 2000, de la República Democrática del Congo, incurrió en algunos actos constitutivos de estos delitos gravísimos, ¿no? En particular, incitación al odio, incitación al genocidio o a las masacres. Y el 11 de abril del 2000 libera o presenta o, digamos, emite una orden de aprehensión en contra del ministro de Relaciones Exteriores del Congo. ¿Qué alega el Congo? ¿No? Bueno, obviamente al emitirse esta orden de aprehensión se da aviso a las principales agencias de Procuración de Justicia Internacional, Interpol y demás, ¿no? Para que se generen fichas y alertas y cualquier estado esté obligado a detener a esta persona, ¿no? Al ministro, al canciller congolés. Bueno, pues la República Democrática del Congo considera que la emisión de esta orden de aprehensión es contraria a derecho internacional. ¿Y por qué? Porque el ministro de Relaciones Exteriores, como todos los ministros de Relaciones Exteriores, ahorita vamos a eso, goza de inmunidad diplomática, en particular la inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución, ¿no? Al igual que inviolabilidad, como ya la vimos ampliamente en el caso anterior. Y bueno, entonces hablemos de esto. Recordarán estos dos tratados que mencionamos, las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares. En ellas se establecen justo los privilegios y inmunidades de los que gozan los agentes diplomáticos de un país ante otro país, ¿no? Pero hay ciertos funcionarios de los estados, en particular 3, ¿no?
también quizá otros, pero eso es más debatible. Pero hay 3 categorías de funcionarios de un Estado que también gozan de inmunidades diplomáticas. ¿Y por qué? Porque su encargo así lo requiere, ¿no? Porque estos funcionarios también despliegan una actividad diplomática, ¿no? Digamos, incluso son los jefes de la diplomacia de cualquier país. Estamos hablando de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno y de los ministros o ministras de Relaciones Exteriores. Bueno, si bien esta regla no está contenida expresamente en estos 2 tratados de los que les hablé, las convenciones de Viena, es una regla muy bien establecida en el derecho internacional consuetudinario, ¿no? Es decir, es una regla de costumbre internacional que adquiere la categoría de obligación vinculante para todos los estados. ¿Y por qué? ¿Por qué gozan de esta inmunidad? También ya lo mencionaba antes. Recuerden que las inmunidades se conceden de modo que las personas o las representaciones diplomáticas o consulares puedan desempeñar su función de manera libre, de manera eficaz, sin interferencias, ¿no? Entonces, pues, un jefe de Estado, un jefe de gobierno o un ministro de Relaciones Exteriores, por supuesto, que lleva a cabo actividades diplomáticas, ¿no? Encabezan la diplomacia de cualquier país, encabezan y son los que diseñan y ejecutan la política exterior de cualquier país, así que el derecho consuetudinario le reconoce estas inmunidades. Entonces, con base en esto, en esta regla de derecho internacional, la República Democrática del Congo demanda a Francia ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que la orden de aprehensión viola el derecho internacional vigente en este rubro. Aquí tenemos, ya lo habrán notado, pues un caso muy interesante, porque por un lado estamos hablando de derecho diplomático y consular, ¿no? En particular de inmunidades jurisdiccionales de funcionarios, ¿no? Que también es quizá de las ramas del derecho internacional más antiguas. Y por otro lado estamos hablando de justicia penal internacional, ¿no? Estamos hablando de evitar la impunidad en cuanto a crímenes, a los crímenes más graves para la comunidad internacional, como lo son el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad. Entonces, 2 regímenes de derecho internacional, 2, digamos, ramas de derecho internacional en conflicto, ¿no? Por una parte, la inmunidad de que goza estos funcionarios, y por la otra, el riesgo de que esa inmunidad genere impunidad, ¿no? Y no puedan ser juzgados, no puedan ser llevados a la justicia para responder por su posible participación en alguno de estos crímenes gravísimos. Bien, pues, para no hacer el cuento largo, la Corte finalmente emite su fallo definitivo en 2002 y de manera, en suma, le da la razón a la República Democrática del Congo, pero me parece que su razonamiento son interesantes. Le da la razón al Congo y dice, en efecto, Bélgica incurrió en una violación al derecho internacional al haber emitido esta orden de aprehensión en contra del canciller congolés, ¿no? Y entonces lo que hace la Corte es, y insisto, no es una decisión, es una decisión polémica, pero lo que hace la Corte, un poco su razonamiento es, bueno, a ver, sin duda alguna, ¿no? No entra mucho, no profundiza mucho sobre el tema de justicia universal, es decir, que cualquier Estado tenga jurisdicción sobre perpetradores de estos crímenes graves bajo el derecho internacional, ¿no? Pero sí de manera tangencial aborda este asunto. Lo que acaba decidiendo la Corte, lo que acaba diciendo la Corte es, si bien es cierto que queremos evitar la impunidad, no podemos, ¿no? Es una regla muy bien establecida
en derecho internacional y también de larga data que estos funcionarios, incluyendo el canciller, gozan de inmunidades. ¿Y cómo resuelve la Corte este conflicto? Dice, bueno, a ver, una cosa es la inmunidad y otra cosa es la responsabilidad penal que pueda tener el individuo, ¿no? La inmunidad es una inmunidad procesal, es decir, por la razón que sea, y en este caso es por proteger la actividad diplomática, no se le puede juzgar mientras ocupe, ¿no? Mientras se encuentre a cargo de la Cancillería, ¿no? Del despacho de Relaciones Exteriores, o a cargo de la Jefatura de Estado, o a cargo de la Jefatura de Gobierno del país de que se trate, ¿no? Punto importante aquí, en el momento en el que, o más bien los hechos que se le imputan, que Bélgica le imputaba a este canciller congolés, fueron cometidos cuando no era canciller, cuando no era secretario de Relaciones Exteriores o bueno, ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo, ¿no? Pero no obstante, como en ese entonces es ministro de Relaciones Exteriores, es canciller, su inmunidad opera. Bien, pues regresemos un poco a lo que hablaba de este conflicto. La Corte dice, esta es una inmunidad procesal, es una inmunidad, insisto, que requiere para desempeñar su encargo como jefe de la diplomacia del Congo, ¿no? Pero eso no significa que se extinga la responsabilidad penal internacional que podría tener por su involucramiento o por su participación en la comisión de estos crímenes tan graves, ¿no? Entonces, en pocas palabras y de forma un poquito más elaborada, la Corte dice, inmunidad no es equivalente a impunidad, ¿no? Entonces deja un poco la puerta abierta, ¿no? Y esa es toda otra discusión. Bueno, en el momento en el que deje su encargo, en el momento en el que ya no sea canciller, ministro de Relaciones Exteriores, no gozará de esta inmunidad que se le otorga por razón de ese cargo, ¿no? Y si sus actos fueron cometidos mientras no gozaba de esa inmunidad, ¿no? Como sucedió, sus actos fueron cometidos antes de que fuera canciller, pues ahí, digamos, si Bélgica o cualquier otro país, digo, no lo dice así la Corte, ¿no? Pero deja esa puerta abierta, decide continuar sus investigaciones y eventualmente opta por emitir una nueva orden de aprehensión, pues esa sería ya otra historia, ¿no? Pero mientras esta persona sea canciller, goza de esas inmunidades, ¿no? Entonces, insisto, una decisión polémica, pero que también arroja un poco de más luz sobre un área del derecho internacional que está contenida en la costumbre, ¿no? Y que, pues, presenta ciertas lagunas, y sobre todo lagunas que quizá en su momento no existían. Digamos, la concepción del derecho penal internacional sobre todo se da a partir de la segunda mitad del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial. Antes no se veía, ¿no? Va evolucionando. Antes no teníamos estas definiciones de crímenes como genocidio, como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿no? Entonces quizá en su momento no existía esa laguna o ese posible conflicto entre dos ramas del derecho internacional, pero ahora sí existe, ¿no? Pero mientras sea jefe de Estado, jefe de gobierno o canciller, goza de inmunidad y no puede ser sujeto, ¿no? Goza de inmunidad de jurisdicción y de inmunidad de ejecución, dos inmunidades que también están previstas para los agentes diplomáticos y consulares en los tratados que ya mencioné, y nadie puede instituir un proceso penal en su contra. Entonces, de nuevo, una contribución polémica, puede ser, pero una contribución de la Corte para esclarecer ese posible conflicto entre dos regímenes jurídico-internacionales
vigentes en este momento. Y de hecho la Corte hace en su razonamiento habla ¿no? de la evolución del derecho penal internacional, de cómo algunos tratados que crean o documentos, acuerdos internacionales o resoluciones que crean tribunales para precisamente lidiar y llevar a la justicia a perpetradores de crímenes graves de derecho internacional, como algunos de esos tratados pues hablan o establecen que no operará ninguna inmunidad en contra de los procedimientos que se instruyan. Pero dice, bueno, pues en este caso no estamos hablando, esta es una decisión de las autoridades belgas, no está bajo alguno de los supuestos o bueno, no está siendo revisado por estos tribunales permanentes o ad hoc que se han creado para atender estas situaciones o estos crímenes. Entonces es una decisión muy interesante en ese sentido. No necesariamente esto fue muy popular, esta decisión de la Corte Internacional de Justicia, pero deja claro eso, ¿no? Hay ciertas categorías de funcionarios, así como también los diplomáticos y los cónsules, que gozan de esas inmunidades mientras ocupen su cargo y no pueden ser revocadas o no pueden ser desconocidas por los demás estados. Bien, bueno, vamos a hablar ahora del tercer caso. Tiene que ver con, se titula Inmunidades y procedimientos penales. Es un caso que involucra a Guinea Ecuatorial como demandante y a Francia como demandado. Guinea Ecuatorial demanda a Francia y con base en estos hechos. Pues de nuevo tenemos una cuestión, una investigación penal que se inicia al interior de Francia en contra de un funcionario de Guinea Ecuatorial, una investigación por lavado de dinero y posible delincuencia organizada transnacional, y en particular se investigan algunas adquisiciones que hace este funcionario, alto funcionario de Guinea Ecuatorial en Francia, ¿no? La compra de un edificio, de departamentos, de vehículos y de otros bienes. Y bueno, esta investigación avanza al punto en el que Francia, las autoridades de procuración de justicia francesas, emiten una orden de aseguramiento, de confiscación de estos bienes, ¿no? De este funcionario. Los hechos también les recomiendo mucho que lean este caso, porque voy a resumir mucho los hechos, pero cuando Francia, las autoridades francesas deciden emitir esta orden de aseguramiento o este embargo en contra de estos bienes, lo que trata de hacer Guinea Ecuatorial, ¿no? O uno de los argumentos de Guinea Ecuatorial es, no, yo ese departamento o esos locales que me quieres embargar, autoridad francesa, los utilizo como parte de mi misión diplomática en Francia, ¿no? Son parte de la embajada. Están considerados como locales diplomáticos y por ende, como ya habíamos visto en el primer caso, en el de Irán, gozan de inviolabilidad, ¿no? Gozan de inviolabilidad, gozan de inmunidad de jurisdicción y gozan de inmunidad de ejecución. Es decir, no puedes adoptar ninguna medida coercitiva en contra de esos bienes, porque interfieres con mi labor y con mi misión diplomática. Francia, ¿no? Esto todavía a nivel, antes de haber presentado la demanda ante la Corte Internacional. Francia le responde a Guinea Ecuatorial
lo siento, pero no. Estos locales no se habían designado como tal locales diplomáticos, ¿no? Así que desconoce esta queja por parte de Guinea Ecuatorial, prosigue ese procedimiento de embargo. Insisto que es interesante leerlo porque Guinea Ecuatorial primero trata de designarlos como la residencia oficial, ¿no? La residencia de su representante ante la UNESCO. Francia lo rechaza, después envía una nota diciendo no. Ahora toda mi embajada se muda a esos locales. O sea, los locales que teníamos previamente ya no son los locales de la embajada, nos mudamos a este local, o bueno, designamos a este local embargado como sede de la misión diplomática de Guinea Ecuatorial en Francia. Francia siempre se niega, rechaza ese intento de designación, y es entonces que Guinea Ecuatorial lleva el asunto ante la Corte Internacional de Justicia. Y bien, también para no ser el cuento más largo, finalmente la Corte Internacional de Justicia decide darle la razón a Francia, ¿no? No encuentra procedentes los argumentos y la demanda de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y esclarece en esta decisión, ¿no? Que esas son, pues, justo las contribuciones que hace un tribunal internacional, es decir, por vía de su razonamiento y por vía de sus fallos, esclarece o ofrece interpretaciones que esclarecen el sentido y el alcance de normas y de principios, ¿no? En este caso de derecho internacional. Bueno, pues lo mismo aquí. Si ustedes leen la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas o la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, para el caso de los consulados, pues vienen justo las reglas de cómo se designa, ¿no? O bueno, de los privilegios y las inmunidades de los que gozan los locales diplomáticos, ¿no? Las sedes de las embajadas o las sedes de los consulados, pero no profundiza mucho cómo tiene que ser esa designación, ¿no? O sea, y qué reglas ya más detalladas operan para esa designación, en fin, ¿no? Nada más dice, bueno, pues se le tienen que dar las facilidades al Estado que acredita, al Estado que envía a una representación para obtener locales. El Estado receptor tiene que dar su consentimiento de estos locales, ¿no? Entonces, la Corte Internacional de Justicia, pues, dilucida un poco más o arroja luz sobre eso, ¿no? Y tengamos en mente otra vez lo que mencionábamos al principio. Los privilegios e inmunidades se otorgan para el buen desempeño de las funciones diplomáticas o consulares, ¿no? No se otorgan precisamente para situaciones que busquen evadir de la justicia, ya sea al Estado o a alguno de sus agentes. Bien, pues la Corte, bueno, a ver, tú habías designado Guinea Ecuatorial en su momento como tus locales diplomáticos este inmueble, y ahora de la nada, a partir de que viene esta orden de embargo, decides que los locales, bueno, primero tratas con una interpretación un poco estirada, de decir que esos locales también eran parte de la embajada, e incluso posteriormente los designas como locales de la embajada. Pues eso no es viable conforme a derecho internacional, ¿no? Y ahí hay un párrafo de la Corte Internacional de Justicia que dice: la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no puede ser interpretada de manera que permita a un Estado acreditante imponer unilateralmente al Estado receptor su elección de locales diplomáticos, cuando este último ha objetado dicha designación. Esto, ¿no?, prosigue la Corte, si esto fuese así, dejaría al Estado receptor en una situación de vulnerabilidad respecto del posible mal uso
de los privilegios e inmunidades diplomáticos, que los redactores de la Convención de Viena buscaron evitar, especificando en su preámbulo que el propósito de dichos privilegios e inmunidades no es para el beneficio individual. Entonces la Corte reafirma este principio del derecho diplomático consular en cuanto a los privilegios e inmunidades, ¿no? Y dice, pues no puedes dejar, no puedes imponerle tu Estado que abre una embajada, imponerle al Estado receptor, al Estado que recibe esta embajada, cuáles van a ser tus locales diplomáticos. Entonces también reafirma el carácter consensual, ya lo hablábamos de eso al inicio de la sesión, el carácter consensual que tiene el derecho diplomático y el derecho consular. Tiene que haber acuerdo de voluntades entre los estados sobre, uno, si establecemos relaciones diplomáticas y consulares; dos, si abrimos embajadas; tres, ya que decidimos abrir esas embajadas, en qué locales las vamos a ubicar, ¿no? No son actos unilaterales que una de las partes tenga que aceptar obligatoriamente, ¿no? Tiene siempre que ser consensuado. Entonces también es relevante este caso en ese sentido. Ofrece una interpretación que no encontramos una interpretación para cubrir una laguna que presenta la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y reafirma estos principios fundamentales del derecho diplomático y del derecho consular. Bien, y el último caso que vamos a ver en esta sesión, otra de las contribuciones de la Corte Internacional de Justicia, en este caso al derecho consular, es el caso Avena. El título es Caso Avena y otros nacionales mexicanos. Es un caso que involucra a México como demandante y a Estados Unidos como demandado. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, México demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que Estados Unidos ha incurrido en violaciones al derecho internacional y en específico al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Y este artículo 36 lo que establece es que en el momento en el que un nacional extranjero es detenido en cualquier país, ¿no? Bueno, no en el momento, pero cuando un nacional extranjero es detenido en un país distinto de su nacionalidad, las autoridades que lo detienen tienen que informarle a esta persona detenida de su derecho a entrar en comunicación con sus autoridades consulares o diplomáticas, ¿no? Bueno, pero consulares en este caso. Y si la persona decide ejercer ese derecho, ¿no? Las autoridades que detienen están obligadas a informar a el consulado o a la embajada, si no hay un consulado, o a la sección consular de la embajada, sobre la detención. ¿Para qué? Fundamental esto, para que la embajada o el consulado puedan prestarle asistencia a su nacional, ¿no? Puedan prestarle asistencia de todo tipo y por supuesto también asistencia jurídica, ¿no? Y protegerlo, acompañarlo. No es que vayan a extraerlo del procedimiento que se le haya iniciado, y sobre todo es un procedimiento penal, si cometió algún delito o es sospechoso de haber cometido algún delito, pero sí le brindan asistencia, lo acompañan durante ese proceso o procedimiento judicial o administrativo, ¿no? Que lo prive de su libertad. Entonces México dice, bueno, tú, Estados Unidos, en el caso de 54 mexicanos que en ese momento ya estaban condenados a pena de muerte en Estados Unidos por la comisión de delitos que, conforme a las leyes estadounidenses, ameritan esa pena, a ninguno de estos mexicanos respetaste su derecho a la notificación y a la asistencia consular, ¿no?
En todos estos casos, 54, los detuviste y no les informaste de su derecho y no le informaste al consulado, a los consulados de México o a la Embajada de México que los habías detenido, ¿no? Entonces, estas personas no pudieron ser asistidas por su consulado, no contaron quizá con intérpretes, no contaron con abogados que los asesoraran, y eso contribuyó a que les fuera impuesta la pena de muerte, ¿no? La pena capital. Entonces, pues esa violación en que incurriste Estados Unidos por no haber respetado ese derecho que está consagrado, recuerden, artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Esa violación al derecho internacional te genera responsabilidad internacional, y lo que tienes que hacer es devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de tu violación, ¿no? Una forma de reparación que se conoce como restitutio in integrum, es decir, tienes que hacer todo lo que tengas que hacer para que digamos que esa violación se repare y que todo vuelva al estado en que se encontraba antes de que cometieras la violación. ¿Qué significa esto? Pues que las sentencias a pena de muerte quedaran sin efectos, ¿no? Y se repusiera el procedimiento. O sea, es un caso también complejo, pueden encontrar muchísima literatura en torno al caso Avena, pero bueno, ya podrán ir adivinando que pues para México y para muchos otros países, este derecho a la notificación y a la asistencia consular forma parte del debido proceso legal, ¿no? Si no se respeta este derecho, el debido proceso está viciado y puede derivar en una decisión injusta, en una decisión que no haya tomado en cuenta todos los elementos, ¿no? Y cuando estamos hablando de pena de muerte, pues con más razón, ¿no? Estamos hablando de una pena que tiene un carácter definitivo, no es que te metan a la cárcel, ¿no? Te ejecutan y digamos que es irreparable, ¿no? O sea, no podemos regresar a la vida a nadie. Bueno, pues este caso, el caso Avena, se presenta en 2003, la Cancillería, representando al Estado mexicano que lo presenta, tenía antecedentes, había habido 2 casos similares, no del tamaño del caso que presenta México, pero casos que involucraban o que hacían otros estados en contra de Estados Unidos también, esgrimiendo los mismos argumentos. El primero es el caso Breard, un nacional paraguayo, que estaba en la misma situación que estos nacionales mexicanos. Finalmente, ¿no? Las autoridades estadounidenses acaban ejecutando a esta persona antes de que el caso avanzara en la corte. Posteriormente viene el caso de los hermanos Lagrand, 2 nacionales alemanes, en la misma situación, no se les había respetado este derecho a la notificación y a la asistencia consular, con lo cual Alemania presenta una demanda en contra de Estados Unidos, pero lo mismo, acaban siendo ejecutados. Entonces, cuando México presenta su caso, no es una persona, no son 2 personas, son 54 personas. Y lo primero que hace México es, como sucedió también en el caso de Irán y sucede frecuentemente en casos ante la Corte Internacional, es solicitar medidas provisionales, es decir, Corte ordena a Estados Unidos a que no, a que mantenga a salvo, digamos, la litis, ¿no? A que no lleve a cabo ningún acto que deje sin efecto o que frustre este caso, ¿no? Es decir, ordena a Estados Unidos a que no ejecute a ninguno de los 54 nacionales mexicanos que se encontraban condenados a pena de muerte. La Corte así lo ordena. Y, de hecho, durante la resolución del caso,
Estados Unidos no ejecuta ninguno de estos mexicanos. Bien. En resumidas cuentas, ¿cuáles son los puntos? Este es un caso también que tiene muchos puntos relevantes, muchas decisiones por parte de la Corte relevantes, bueno, dentro de la misma decisión, dentro del fallo definitivo, muchas cuestiones que son relevantes, pero nos vamos a centrar en 3. Lo primero es, y me parece que esto es una aportación muy importante de la Corte, que bien podría haber, pues, de hecho, los representantes legales, los abogados de México y antes de otros países lo habían hecho, pero es cuál es el régimen, ¿no? ¿Cómo opera el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares? Pues la Corte reconoce que, bueno, primero la Corte lo que hace es decir, el artículo 36, párrafo 1, contiene un régimen, ¿no?, totalmente diseñado para facilitar la implementación del sistema de protección consular. O sea, una violación a este artículo 36, párrafo 1, supone la destrucción o la frustración de todo un régimen diseñado para proteger a los nacionales del Estado que envía en otro país, ¿no? Si se viola esto, pues todo este régimen de protección se ve vulnerado. Ahora, ¿pero cómo funciona? Porque el artículo 36 también en una primera leída pareciera sencillo, pero contiene distintos derechos y una mecánica muy especial, ¿no? La Corte dice, a ver, hay 3 obligaciones en este artículo 36. La primera, y la mecánica es esta. Si tú, autoridad estadounidense en este caso, detienes a una persona nacional extranjera, es decir, a un nacional de otro país, tu primera obligación es informarle que tiene derecho a ponerse en contacto y entrar en comunicación con su consulado. O sea, ahí está la primera obligación de la autoridad aprensora, ¿no? La autoridad que detiene a un extranjero. Entonces, si ya le informaste a esa persona que tiene ese derecho y la persona quiere entrar en comunicación, tienes que facilitar esa comunicación entre el detenido y su consulado, su embajada, en caso de que no haya un consulado independiente, ¿no? Entonces, segunda obligación es eso. Él dice que sí, ¿no? La persona, él o ella, acceden o están interesados en recibir protección consular. Entonces, tienes que notificar a su consulado, a su embajada, que detuviste a la persona. Y tercera obligación, tienes que permitirle al consulado, a la embajada, a sus agentes, proveer o brindar esa asistencia a esta persona detenida, ¿no? Y darle las facilidades para que pueda brindar esa asistencia o esa protección. O sea, no puede ser que, bueno, yo ya te avisé, pero no te voy a permitir que ingreses a, ¿no?, el centro penitenciario donde está recluido para entrevistarlo, o no te voy a permitir contratarle un abogado, o en fin, ¿no? Una vez que la persona fue informada que tenía un derecho y decidió ejercer ese derecho, tú debes permitirle a el consulado y a la embajada que le brinde toda la atención necesaria a esa persona. Entonces, esto es importante porque muchas veces se confunde, ¿no? Es como, digamos, se cree que este artículo 36 opera en el momento en el que la persona es detenida, sin preguntarle, ¿no? En automático, casi, las autoridades que detienen tienen que informar a el consulado o a la embajada. Y entonces el consulado o la embajada ya empieza a brindar o a llevar a cabo esa labor de asistencia. Pues no, primero tiene que informarle a la persona.
¿Y por qué? Sí tiene ciertas razones, ¿no? Supongamos que se trata de una persona que huyó por alguna razón de su estado natal, digamos, el estado del cual es nacional, ¿no? Pues evidentemente no querrá tener contacto con las autoridades de ese país del cual huyó. Entonces, sí hay razones de peso por las cuales tiene que funcionar así en esos, pongámoslo así, en esos 3 pasos. Ahora, otra de los argumentos que hacía México, que también la Corte concede, ¿no? O que encuentra procedentes, es no solo, o sea, tú Estados Unidos, al no informarle a estas 54 personas de ese derecho y permitirles tomar una decisión sobre si querían ejercerlo o no, no solo le violaste derechos a esas personas, derechos individuales a esas personas. México incluso alegaba que estos eran derechos humanos. Ya, les adelanto que la Corte no concedió ese argumento, pero bueno, sí son derechos individuales, derechos en favor de la persona, pero también vulneraste los derechos de México como nación, como Estado soberano, de brindarle asistencia a sus connacionales, de proteger a sus connacionales en caso de que sean detenidos. Entonces, violaste derechos individuales y violaste los derechos de México, ¿no? Entonces, eso sí, la Corte encuentra, digamos, así lo resuelve. Entonces, esos son, digamos, 2 de los puntos relevantes en este asunto. Y el tercer punto relevante en este asunto, que para México era fundamental, es una frase que podrán ver en ese artículo 36, que quiere decir, bueno, informarle a la persona sin dilación alguna, ¿no? Del derecho que tiene a solicitar la asistencia y la protección de su consulado. Entonces, ¿qué significa sin dilación? ¿Qué significa without delay? ¿No? Tal y como está redactado en español y en inglés en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en ese artículo 36. Bueno, México alegaba que without delay era casi que inmediatamente, ¿no? O sea, una vez que detenías a una persona, que detienes a un extranjero, le tienes que informar antes de su primer interrogatorio, o sea, antes de practicar cualquier diligencia, que tiene derecho a ponerse en contacto con su consulado. ¿Para qué? Para que entonces el consulado pueda brindarle la asistencia antes de que brinde sus primeras declaraciones y pueda, pues por no conocer el idioma, por no conocer el sistema, por estar nervioso, pueda declarar algo que pueda ser adverso a su defensa, ¿no? Que pueda ser utilizado en su contra. Estados Unidos, por otra parte, decía no, o sea, deliberadamente se dejó esta frase de without delay, sin dilación, de manera amplia, y no se estableció que tenía que ser dentro de un cierto periodo de tiempo tras la detención o antes de estas diligencias del primer interrogatorio o demás. La Corte aquí, como suele hacerlo en sus decisiones, es algo salomónica, termina resolviendo que en efecto, pues el sin dilación, ¿no? El informar a la persona de este derecho sin dilación tenía que contrastarse con las circunstancias especiales de cada caso. No había digamos, un marco temporal específico que la Corte pudiera resolver. Evidentemente la convención, el tratado no dice nada sobre un marco temporal específico, pero dice la Corte, tienes que analizar las circunstancias del caso en concreto para decidir para resolver si en efecto hubo o no hubo dilación en ese acto de informar a la persona que tenía ese derecho, ¿no? Los casos que presentó México, los 54 que acabaron siendo 51, ahorita voy a eso, en todos ellos, digamos que el primer contacto que tuvo el nacional mexicano con el consulado que le correspondía fue de meses o años
después de su detención, ¿no? La mayoría de ellos ya cuando había sido condenado en primera instancia a la pena de muerte, cuando había sido encontrado la persona culpable de la comisión de un delito, que por lo general son homicidios agravados, ¿no? Ya están en una fase de apelación o incluso ya habiendo transcurrido la fase de apelación, ¿no? Entonces la Corte concede la razón a México que en estos casos, a la luz de sus circunstancias específicas, Estados Unidos había violado esa obligación conforme al artículo 36 porque no había informado sin dilación a las personas que tenían ese derecho y digamos toda la serie de pasos que ya relaté, ¿no? Entonces, digamos que si bien no a cabalidad, si bien no al 100%, la decisión de la Corte Internacional de Justicia en este caso es favorable a México, digamos, el reclamo principal le es concedido a México, es decir, Estados Unidos incurrió en violaciones al derecho internacional y en específico a este artículo 36 de este tratado, en perjuicio de México, evidentemente, ¿no? Y de estos 51 personas. A final de cuentas, se acabó resolviendo respecto de 51 personas mexicanas. Ahora bien, ¿México qué pedía? Pues ya se los había adelantado. La reparación que México le solicitaba a la Corte era el restitucio in integrum, es decir, tienes que dejar sin efecto todos los procedimientos que ocurrieron después de tu violación a este artículo 36 de este tratado, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Todo queda sin efecto, tienes que reponer por completo los procedimientos, ¿no? Y Estados Unidos, su defensa era, bueno, pues conforme a mi derecho interno, existe una doctrina llamada el procedural default, ¿no? Es decir, la caducidad de la instancia, por decirlo así. Como esta violación al debido proceso no fue invocada en el momento procesal oportuno, entonces se perdió la oportunidad de invocar esta violación, con lo cual no se puede reponer el procedimiento, ¿no? Una defensa que en derecho internacional, como sabemos muchos, no es válida, es decir, no puedes tratar de alegar, de invocar normas de derecho interno para incumplir con tus obligaciones internacionales. Pues bien, la Corte decide un poco en esas líneas, es decir, pues la doctrina de la caducidad de la instancia, el procedural default, no es procedente conforme a la luz de derecho internacional. Digamos que no me importa Estados Unidos que eso diga tu legislación, pero tampoco tampoco dice que tiene que reponer enteramente el procedimiento. ¿Qué es entonces lo que ordena la Corte? ¿Qué le ordena a Estados Unidos? Le ordena que lleve a cabo por medios de su elección, ¿no?, una revisión y reconsideración de las sentencias a muerte en contra de estas personas. Una revisión y reconsideración que tiene que tomar en cuenta, tomar en consideración esta violación que hubo al artículo 36 de la Convención de Viena, ¿no? Entonces, no le ordena a Estados Unidos que reponga como tal el procedimiento, ¿no? No le ordena que deje sin efecto por completo las sentencias a muerte, sino que revise y reconsidere. Y dice, ¿no?, principalmente por medios judiciales, esas sentencias a la luz de esta violación al derecho internacional. Si el resultado, o sea, no lo dice así la Corte, pero si el resultado termina siendo el mismo, o sea, si tú, después de hacer esta revisión y reconsideración, a la luz de esta violación, crees que la persona sigue siendo culpable de este delito conforme a tus procedimientos y reglas, pues ahora sí que adelante, habrás cumplido con la obligación que te impongo, ¿no? Bueno, la historia del caso Avena
sigue hasta nuestros días. No ha sido posible ejecutar plenamente ese fallo, esa decisión de la Corte Internacional de Justicia, debido a cuestiones de derecho interno en Estados Unidos, pero eso ya es otra historia. Aquí la contribución, ¿no? O de las contribuciones que hace la Corte en este caso y también en los casos anteriores, ¿no? Los que hablé, al derecho diplomático consular es pues este estudio a profundidad sobre cómo opera esta piedra toral de la protección consular, que es el artículo 36. Es imposible para un consulado brindarle protección a sus nacionales en otro país, que es una de las funciones primordiales de un consulado, brindar protección a sus nacionales en otro país. Es imposible si no se entera de detenciones de sus nacionales, ¿no? Entonces, cuando la Corte profundiza y esclarece cuáles son los derechos contenidos en ese artículo 36, cuál es la mecánica que debe operar para que esos derechos sean observados, pues hace una tremenda contribución al derecho diplomático consular, a la función que desarrollan los consulados en otros países. Y a tal grado que, si bien no se ha implementado plenamente ese fallo, sí hay, digamos que Estados Unidos ha modificado mucho sus procesos, no todos. Recordemos que la voluntad de los estados dentro de la Unión Americana y su soberanía es un factor importantísimo. Hay estados que, digamos, estados que han modificado sus prácticas y protocolos de mejor forma que otros, pero sí ha habido, digamos, ha tenido un impacto positivo en esta área de derecho consular. Pues bien, esos son los 4 casos y, digamos, grandes 4 contribuciones que ha hecho la Corte Internacional de Justicia a este derecho diplomático y derecho consular. Espero que hayan disfrutado, espero que haya sido clara esta explicación. Y de nuevo, pues bienvenidos y sigan atendiendo estas sesiones del taller de Derecho Internacional. Muchas gracias. 2022, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Gobierno de México.